El secado también se le llega a llamar que es un secado mágico, porque una característica muy importante es que el producto que se seque, el alimento, tiene la misma estructura, el mismo aspecto antes y después del secado. Básicamente, el secado consiste en agua por evaporación a través de la superficie del producto y trasladarla al aire circundante. Eso que sale el punto triple, básicamente el punto donde está agua, vapor de agua y hielo. En ese punto triple ocurre a muy baja presión. En los Andes, en la altura de los Andes ocurre que durante la mañana es un momento de menor presión. Entonces, a mucha altura, estamos hablando de hielo permanente, se dieron cuenta que podían conservar su alimento en hielo, congelarlo y después, con el calor del día, pasar de estado sólido a estado líquido, que es un tipo de secado especial. ¿Ya? Y este secado especial se hace industrialmente ahora. Existen muchos tipos de secado, por ejemplo el secado solar, que es un tipo de secado natural, el secado por arrastre en cámara de aire, el secado por atomización. La diferencia de la atomización es que es un tipo de secado especial porque se produce la sublimación. La sublimación consiste en el paso de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. Esa característica confiere unas propiedades muy interesantes al producto que se seca. Por ejemplo, se mantiene la estructura, el volumen, el color, el aroma, los nutrientes, todas sus propiedades características, lo que se obtiene al final un producto de alto valor añadido. ¿Se mantiene estructura también, dijo? Se mantiene la estructura, eso es lo interesante. La calidad organoléptica, el sabor, los nutrientes, todo se mantiene en un producto liofilizado. Cualquier producto que se liofiliza se congela previamente, a continuación se produce alto vacío y calefacción suave y en ese momento cuando se produce la sublimación o el secado. Ya. Lo primero entonces se congelan. ¿A cuánto? Como vimos ayer en la clase, entre menos 40 y menos 80. Es un proceso de duración, donde se congela con ultracongelación el alimento y luego de eso se somete a vacío, o sea, a baja presión prácticamente, y se logra el paso, como les decía, de sólido a gas. Nosotros, el agua, por ejemplo, nosotros vemos los tres estados, ¿cierto? De sólido, líquido y gaseoso, como en ese orden. ¿Ya? Sí. Pero de repente cuando estamos en, por ejemplo, los hielos eternos, los glaciares, muchas veces por la radiación del sol en la mañana, con baja presión, pasan de, piensen en lugares de baja presión como a la Antártica, más hacia allá hay centros de baja presión, pasan de sólido a gas. ¿Ya? No alcanzamos en el estado líquido, muchas veces. En las nubes pasa lo mismo. En las nubes de hielo pueden pasar de sólido a gas. Porque todas las nubes que son muy altas, que son de hielo, pasan de sólido a gas. ¿Sí? Entonces, el proceso de sublimación es parte de la liofilización. Es parte de la liofilización. ¿Ya? Y es un tipo de secado distinto al secado por sol. Por ejemplo, hacer huesillo, donde ahí el sol le cambia el color al alimento y le cambian los nutrientes al alimento. No es lo mismo comerse un durazno fresco que un durazno, ¿cierto?, en huesillo. Para reproducir las condiciones de sublimación del CO2 a presión y temperatura ambiente, lo que hacemos en los equipos de liofilización es bajar la presión y la temperatura para que se pueda producir la sublimación. Ese es el ejemplo, el hielo, ¿cierto? Que como que pase a vapor, que es el concepto de sublimación, como una imagen. Este es un equipo de liofilización a escala planta piloto. En la parte superior tenemos la cámara de liofilización. En primer lugar será cámara de congelación y después será cámara de secado o de liofilización. Tiene diferentes posiciones para conectar sondas de temperatura que permitirán medir la temperatura del alimento o del producto en el centro del alimento y en función del tiempo. Existe una válvula de vacío que conecta el interior de la cámara con el exterior. En el momento en el que el equipo trabaje en vacío, se cerrará la válvula para que podamos trabajar a vacío. En la parte
inferior está la bomba de vacío, es una bomba de alto vacío que llega hasta unas 5 micras de presión. Aquí se puede ver cuando se enciende el funcionamiento de la bomba, como la aguja va marcando la presión hasta la zona verde en la que marcará unas 5 micras aproximadamente de presión. Ahí está bajando la presión. Vamos a ver dos ejemplos de liofilización. Tenemos el brócoli fresco, 128 gramos, y un champiñón fresco que pesa 42 gramos. Vamos a liofilizarlo y comparar el peso antes y después del secado. Se cierra la cámara y se produce la congelación, dependiendo del tipo de alimento de la estructura, tardará más o menos tiempo en producirse la congelación. ¿Cuánto hace? El proceso en sí dura como 18 horas, todo, es lento. Es un método lento de producción. ¿Ya? Entre congelar y obtener el producto final, unas 18 horas. Transcurrido el tiempo de secado, procederemos a abrir la cámara de secado para ver cómo ha resultado el alimento. Tenemos el champiñón y el brócoli completamente secos. Vamos a proceder a pesarlo para ver Ya, ¿se ven distintos uno fresco? No, nada. Nada, ¿cierto? Ya. la diferencia de peso en fresco y en seco. Pesamos el brócoli, 5 gramos, 25 gramos. pesamos el champiñón. Maravilloso, lo pegado. Por ahí está el tema, no se preocupe, está repetido. Tiene un error ahí. Y un champiñón fresco que pesa 42 gramos. Vamos a liofilizarlo. Ya, vamos a hacer el mismo proceso de liofilizado, por ahí está, lo saca del producto, está repetido, pero ahí. Sí, pues vamos a proceder a pesarlo para ver la diferencia de peso en fresco y en seco. Pesamos el brócoli seco, Hola. 35 gramos. Pesamos el champiñón seco, 5 gramos. Es decir, que la diferencia de peso se ha reducido a un 90%. Bajó el 90%. Y si ustedes se dan cuenta, a diferencia de un proceso deshidratado, secado, el producto se ve tal como si fuera natural, igual. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? Que es tan igual que uno lo puede, imagínense lo que entra primero, eso ya dura eternamente. O sea, no eternamente, pero puede durar meses sin echarse a perder. Entonces tenemos brócoli seco y en un estado visualmente agradable y un champiñón también seco. Ya. ¿Cuál es la vida útil de estos dos productos? Poca, ¿cierto? En forma normal hablamos de 10 días, una bandeja de champiñones menos. Y por lo tanto, si se tiene una entretención en la sala, hay unos bichitos volando, bichitos, van a ser más estrictos, insectos van a ser más estrictos, insectos. Si no, la Francia me mata. No. Me ahoga primero. Ya. Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente la misma forma, quizá un poco el color un poco distinto, pero la gracia y lo que se usa en la industria es que uno lo puede rehidratar con agua, con el agua que faltó, o sea que se le sacó el alimento y vuelven a ser como el champiñón fresco. ¿Ya? O en este caso un brócoli fresco o una frutilla fresca, o se venden así deshidratados o en láminas. Hay muchas
utilizaciones de liofilizados intermedios, como por ejemplo los chips de manzana, que son un intermedio de liofilizado, porque si bien uno no los rehidrata para formar, se consumen a veces los productos liofilizados secos para dar una textura, una crocancia distinta al alimento. ¿Ya? Pero el valor, ¿qué producto liofilizado, como les decía ayer, a ver quién no vino ayer? La cita, tenorio, citamos reto, poco vino ayer, y más bueno. Y sí, son los únicos dos, cuatro niveles. El producto más común que ustedes consumen liofilizado son tres productos bien comunes. El café liofilizado, que es como ese granulado, que es básicamente sacar el café instantáneo, se hace con el agua de un café de consumo, de grano, con aditivos, que eso le da una mayor acidez, y lo liofilizan, o sea, esa agua la congelan y de congelado hacen el secado y finalmente lo pulen y forman estos granitos. Las leches en polvo son liofilizadas. Ya, las sopas instantáneas son liofilizadas. ¿Ya? Y este último tiempo, esta tecnología se usa hace mucho tiempo, se están buscando usar cosas que sean visualmente, que puedan conservarse por más tiempo y que sean liofilizadas. Estos alimentos son los llamados de la sexta gama. ¿Ya? Los alimentos liofilizados se les considera la sexta gama. Nosotros hablamos de la segunda y quinta gama generalmente, pero los liofilizados son la sexta gama. ¿Ya? La sexta gama. Este video no lo pudimos ver. Es un proceso muy claro. Sí, ahí vamos a ver el valor. Que además Mira, la barata, la liofilizadora así como en la casa, la más barata vale 2,8 millones aproximadamente. Como está bajando el dólar, va a bajar en 2,4 millones, por la cuestión. Bajó a 912 pesos el dólar por efecto político. subió tu punto. En esta imagen podemos ver dos champiñones secados por diferentes métodos, un champiñón secado por liofilización y un champiñón secado por arrastre con aire caliente. El champiñón secado por liofilización mantiene su estructura original, su volumen, su color, todas sus propiedades, de ahí a la liofilización se le llama secado invisible. En cambio, el champiñón secado por aire caliente pues tiene un aspecto que el consumidor pues, no querría a perder su color, su aroma, su volumen, etc. Hemos hablado de las ventajas de la liofilización, como que se obtienen productos con su volumen original, su estructura, su aroma, su color, sus propiedades organolépticas. En definitiva, se obtienen productos de alto valor añadido. Entre las aplicaciones de la liofilización pues son numerosísimas. Por ejemplo, en la alimentación se utiliza para secar fresas, frambuesas, cerezas, debido a que su color es muy delicado y con otros métodos de secado se destruiría su color. También se utiliza para champiñones, sopa de sobre, vacunas, sueros, antibióticos, productos farmacéuticos en general, productos para consumo de montañistas, de astronautas. También otra aplicación última es la conservación de libros antiguos, la taxidermia, en fin, que las aplicaciones de la liofilización son numerosísimas. Entre las desventajas que se pueden citar pues son el alto valor coste energético que tiene la liofilización, debido a que hay que congelar, hacer alto vacío y calentar, al fin y al cabo es algo muy costoso. El tiempo de secado que puede oscilar entre 4 y 10 horas, que supone también un coste elevado, y la inversión en los equipos, que son equipos bastante caros, que suponen un gasto importante en la industria. Un poco contrastando lo que decía. Vamos a ver el segundo video. Esto es una maravilla. Ya. Bueno, vieron fresas, frutillas. Aquí hay un equipo de liofilizador, una liofilizadora. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida. Bueno, 58 minutos, un poco largo. Para celebrar la ternura, un gesto. Hola, bienvenidos. Estamos en la empresa Biomex, utilizado de México, y estamos con Pepe Valle. Bienvenido, Pepe. Miguel, muchas gracias. Pues mira, hemos tenido mucho interés de conocer este proyecto por la innovación que representa. Correcto. Gracias por recibirnos, porque nos explicas el proceso y
Sí, pues. de ¿La llevo yo? o liofilización de alimentos, que seguramente más productos Correcto. que ustedes. Voy a dedicar, pero lo llevo yo. Empecé por acá. Muy bien. Y el proceso de liofilización consta en 3 etapas. Desde extracción de materia prima, congelación y la liofilizada. Pues aquí tenemos lo que es una cámara de congelación. Tenemos la materia prima fresca, que es donde empieza nuestra trazabilidad del producto. Y este es un producto ya despulpado, listo para entrar al proceso. Como vemos, estos son protones de aguacate con una solución especial que le da un poco de sabor. Y después de esta etapa, pasamos a la hipercongelación. Y aquí la materia prima está fresca realmente y de esta parte brinca a la hipercongelación. Porque para obtenerlo así con estos tamaños, entiendo lo que manualmente Es un trabajo manual. Posteriormente a la preparación de la materia prima, pasamos a lo que es la hipercongelación. Aquí bajamos a menos 70 o a menos 50 grados centígrados, dependiendo de las características físicas de cada producto. menos 70 o 80 grados. Así es. ¿Qué generamos con eso? Generamos una cadena molecular de partículas de H2O que penetran hasta el núcleo de la fruta, en este caso el aguacate. Esa fruta, bueno, muy interesante. Nosotros bajamos atrás un poco. Eso es palta congelada. Una vez que tenemos esa cadena molecular de partículas, pasamos a lo que es al liofilizador. La liofilización. La Que por liofilización. cierto, es lo que poca gente, yo mismo, hace un par de meses, no conocía realmente en qué consiste, qué era. Sí. Es un tema nuevo y más en el tema aquí en México, en el tema más comercial. Pues después de tener el producto hipercongelado, en un lapso de 6, 8 o hasta 12 horas, dependiendo de cada producto, pasamos a través de una serie de rieles aéreos al liofilizador. Aquí lo que hacemos, bajamos las atmósferas hasta 1 o 2 pascales, generando que el producto genere unas características físicas para sacarse al espacio. Toda la partícula de H2O se empieza a excitar, no sabe si hacerse sólida, líquida o gaseosa. Se excita y a través de un punto triple, se llama la sublimación, sublima y se concentra en la parte de atrás, donde está una serie de serpentines girando a altas revoluciones, y ahí se concentra todo lo que es la humedad, queda un producto fresco, con las mismas características físicas, colores, texturas, proteínas, vitaminas y tactos. Es decir, no le quita nada de la esencia. Nada, realmente como la tabla periódica de elementos, el H2O. Vuelves a hacer la prueba. Sí, Antes usted le vuelve a rehidratar la misma cantidad de agua que se extrajo y se reconstituyó toda la fruta fresca. ¿Sí? Pues aquí estamos ya con productos terminados. Aquí tenemos lo que es aguacate, el mismo aguacate que vio usted al principio del video. sí, Aquí lo tenemos ya utilizado. Vamos a hacer la prueba. se oye que el ejemplo. Aquí tenemos la textura y el peso de lo liviano. Y ya realmente lo que necesitamos es agua y se prepara una pasta para un guacamole instantáneo. En el caso del guacamole. ¿Puedo probar una nivel de aguacate? Por supuesto, al principio empieza a reconstituir, a los 5 o 6 segundos siente la cremosidad, una sensación como de pistache y después aguacate. ¿Verdad? En el caso de otros productos que ya tenemos, como el caso de la piña, ¿Puedo probar? por supuesto, adelante. Al momento que el producto se empieza a aumentar de su saliva y empieza a desprender el sabor, el producto es altamente higroscópico, o sea, tiene sed de humedad. Al momento que usted lo come,
esa es la diferencia, ¿ven? No pierde el sabor de las frutas frías. Entonces uno lo puede rehidratar incluso con la saliva y vuelve a ser palta. Si nosotros lo secáramos en el microondas, es amargo, es asqueroso, lo tratamos de meter y no se va a volver a colocar húmedo. Que la gracia de la liofilización de este proceso de punto triple, al bajar la presión atmosférica, se genera ese punto en que, como decía un poco, las partículas de agua no es que no sepa, o sea, está en un estado físico que es como si estuviera en un estado triple entre sólido, líquido, soluble como molécula y pasa de estado sólido a gaseoso sin pasar por un estado líquido. Un poco lo que me preguntaba la Ámbar, el costo de esta maquinita, y es lo mismo en la clase, en ese PowerPoint también lo van a tener y vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas importantes para hondo doméstico vale entre $2.800 y $5.500, o sea, entre $2,5 millones y $5.200.000 aproximadamente. 10 a 15 veces más caro que un congelador tradicional. Un congelador tradicional en la casa, uno que sea así como estos que son verticales, uno lo puede encontrar a $200, $300.000 como tal. Entonces, por eso son como 10 a 15 veces más. Y además, en la cadena de producción industrial, los equipos industriales van de 10 a millones, uno un poco más, bastante más chico, y uno de $100 millones como el que usted está, 100 millones de dólares, como 100 millones de dólares como que están viendo usted allá en México, donde era un gran tubo, pero una gran producción. ¿Ya? Y obviamente el alimento que es producido así vale carísimo, vale muchísima plata. ¿Ya? Y como les decía, si bien la idea de esto tiene también que ver con que bajamos los costos de embalaje, porque 1 kilo de fruta son 100 gramos de fruta, por decirlo así, de materia seca. Entonces, si transportamos 1 kilo de fruta liofilizada, sería equivalente a decir 10 kilos de fruta. Entonces, también se pueden abaratar los costos asociados a la producción. Bueno, como ustedes van a tener una prueba en 2 semanas, día lunes, ¿ya? Y donde hemos visto cosas bastante misceláneas, nos vamos a centrar en lo más importante, y este PowerPoint se los voy a pasar porque básicamente lo que les vamos a preguntar, el profesor de inteligencia artificial, el profesor de inteligencia artificial, usted y su inteligencia, va a hacer una prueba, ¿cierto? Donde nos vamos a centrar en algunos productos de uso industrial. Que hablamos de Chile, la importancia sobre todo de la región del sur, donde todavía siguen habiendo agricultores, y está la empresa Janssen que produce azúcar a partir de la remolacha. Y dijimos que la remolacha es rica en sacarosa, que es el azúcar que se usa para endulzar, ¿cierto?, las comidas. Y que básicamente tiene un 16 a un 17% en promedio de sacarosa de extracción, ¿ya? Si se acuerdan eso asociado. Y dijimos que en humedad tiene un 75% de humedad, ¿cierto?, relativa. Y hablamos que en general, bueno, esto me la salté un poquito, la extracción de la raíz ocurre el primer año porque es un cultivo que se siembra y dura 2 años de su bienal. Y a partir de la raíz vimos un video, ¿cierto?, donde se obtenía, ¿cierto?, el azúcar. Y ese video queda muy bien hoy día. Eso era bien visual la clase de hoy día. Tener con el restaurante se siente así. La verdad, prefiero pedir. Punto refrescante y suma.
azúcar, remolacha. ¿Sabías que azúcar, remolacha? ¿Es una xenopodacia o amarantarácea? ¿Cuál de las Se dos? usan ambos términos. ¿Se pero usan? Sí, se están usando ambos términos en general. Aquí la presentación está. Aquí la remolacha. Existe la vida. ¿Sabías que? Producción de azúcar. Azúcar blanca cristalizada. En Gran Bretaña se comen más de 2 millones de toneladas cada año. Tal vez usted no crea que la mitad de eso se produce en el Reino Unido con la humilde remolacha. Pariente de la popular remolacha morada, la de azúcar empieza como semilla, la cubren de nutrientes para mejorar su crecimiento y la siembran. 80 días después hay resultados. Las remolachas están madurando bien al sol. Como todas las plantas verdes, la remolacha crece gracias a la fotosíntesis. Las hojas absorben la luz del sol y la convierten en energía química que produce glucosa y oxígeno. Cuando las remolachas crecen, las cosechan con tractores, las recogen y preparan al mismo tiempo. Primero les quitan las hojas, no producen azúcar, así que se las cortan. Ahora las remolachas son sacadas de la tierra y reunidas en la cosechadora. Avanzan a través de un tubo en la maquinaria, las suben y las depositan en la canasta. Las cosechadoras pueden reunir más de 25 toneladas por hora. Después las cargan y las envían a la enorme planta procesadora. Las granjas británicas producen casi 7 millones de toneladas de remolachas al año. El suelo de Lincolnshire y de Essex es ideal para cultivar este vegetal. El azúcar que produce endulzará el té, el café, los pasteles y los postres. Pero antes de que puedan acercarse a un molde o a una taza, deben lavarlas. Del otro lado surgen remolachas limpias listas para ser convertidas en azúcar cristalizada. Luego los grandes y abultados vegetales necesitan ser rallados. No van a freírlos, pero los cortan en trozos pequeños para poder alcanzarlos. Si ordenamos, lo cosechan, se sacan las hojas, sacan la raíz, limpian y ahora los rayan. ¿Ya? Los rayan como una zanahoria, rayadito. Azúcares naturales. Toneladas y toneladas de remolacha rallada pasa a estos enormes tanques y el agua caliente empieza a trabajar. Al cocinarlas, las remolachas sueltan en el agua los elementos que se van a usar para fabricar el azúcar. Los sobrantes no se desperdician, se comprimen en trozos pequeños y se usan como comida para mascotas. Son muy populares entre las liebres. Para sintetizar azúcar, los fabricantes necesitan esta agua dulce, pero primero tienen que limpiarla. El agua contiene muchos elementos que arruinarían el sabor, así que le agregan agua con cal que filtra los elementos indeseables. Agua con cal para filtrar, ¿cierto?, los componentes que quedan de este jugo o sopa de remolacha. El agua dulce pura pasa a través del filtro y ahora puede ser refinada. En este estado no es muy espesa y la concentración de azúcar es muy baja. Para endulzarla, la mezcla pasa a través de 6 calentadores. Al pasar por cada uno, más y más agua se evapora, dejando finalmente un jarabe espeso y dulce. El jarabe de azúcar es de un color café oscuro y hasta parece leche con chocolate. Ahora debe ser hervido nuevamente a muy baja presión y este proceso final forma cristales adentro del líquido. Este es el azúcar que todos conocemos. El jarabe cristalizado se coloca en una centrífuga. El líquido café
que sale, dejando atrás a los cristales blancos que ahora pueden ser recolectados. Gran Bretaña fabrica la mitad de su azúcar de esta manera. La otra mitad es importada y normalmente está hecha de azúcar de caña. La mayoría es cultivada en el Caribe y en África. Para llegar hasta su taza de té, el azúcar cristalizado debe ser empacado. Las bolsas de 1 kilogramo se llenan y se cierran. Pero es posible que prefieran los cubos. Entonces, es extraer y cocinar remolacha, ¿cierto? Filtrarla con cal y bajar el volumen hasta incluso hacer un proceso similar a la sublimación, porque al final le bajan la presión, la cocinan a baja presión, generando, ¿cierto? En este caso, la formación de cristales, que es el azúcar que nosotros obtenemos. Un proceso un poco más suave para obtener entonces cristales de azúcar rubia, donde la diferencia del azúcar rubia es que no se refina. Dicen no refinada, la refinación es con el cal, o sea, no le sacan esos sabores o esos otros nutrientes al azúcar en la elaboración del azúcar rubia. Por eso sí que tiene un poco más de alimento como proceso. ¿Ya? ¿Qué más vimos en esta unidad? Vimos, bueno, la remolacha, vimos que en general en Chile está muy supeditada a la zona sur y que cada vez hay un poco más nicho a Chillán y Los Ángeles, donde quedan las actuales plantas de proceso. Ya están quedando cada vez menos plantas de proceso porque la mayoría del azúcar que está llegando a Chile ahora ya con mayor gran cantidad es de caña, ¿ya? más que de azúcar de remolacha. Bueno, después de la papa, un poco vimos la biodiversidad que tenía la papa, el centro de origen que dijimos que era Chile, y nos centramos en la producción de papa, y aquí vamos a poner los videos más rápido por este sector, en que dijimos fabricando papas fritas. A ver, alimentar los... Nos vamos a ver las palas gallinas. Ya. ¡Qué fácil parece todo! Entonces nos vamos a ir acá. Fabricando. ¿Cómo se hacen las papas fritas? Básculas está equipada con 16 bandejas. En el siglo XIX. Las papas fritas son un aperitivo que los estadounidenses popularizaron en el siglo XIX. Las papas Lay's se vendieron por primera vez en 1932. Hoy en día las papas fritas se disfrutan en todo el mundo y se han convertido en el alimento básico de todas las fiestas. En este video visitamos la planta de producción de Frito-Lay y te explicamos cómo se hacen las populares papas fritas Lay's. Se va a poner interesante. Lay's y Fritos pasaron de ser competidores a convertirse en socios, formando la empresa Frito-Lay en 1961. Después de 4 años, la compañía se fusionó con Pepsi-Cola para crear PepsiCo. Esta fábrica es una de las mayores y más avanzadas de PepsiCo en Europa. Su capacidad permite a la planta fabricar hasta 4 toneladas de papas fritas por hora. Cada día se reciben más de 750 toneladas de papas que se procesan en 4 líneas de producción para obtener papas fritas de gran sabor. PepsiCo es uno de los mayores compradores de la cosecha. Cada año la empresa compra unas 240.000 toneladas de papas. Las papas se procesan de forma continua, por lo que no hay necesidad de almacenamiento. Después de crecer y madurar durante 120 días, las papas necesitan un baño antes de que puedan comenzar su viaje. La clasificación y el lavado se realizan en las instalaciones del agricultor. Las papas fritas Lay's se elaboran con papas de máxima calidad. La empresa ofrece a sus socios los conocimientos técnicos necesarios, las papas de siembra y las herramientas necesarias para cultivar las papas. Las papas se trasladan a la estación de lavado. Se usa agua como agente de transmisión, que ayuda a eliminar la suciedad y cualquier material extraño. El agua necesaria para el proceso se reutiliza. Es el momento de pelar las papas. Una vez pesada la cantidad necesaria, las papas se trasladan a la máquina peladora. Las paredes del tambor están cubiertas con una superficie abrasiva sobre la que se mueven las papas.
Así se elimina la fina capa de la piel de la patata, conservando los valores nutricionales que se encuentran directamente bajo la piel. Las papas peladas se transportan a una estación de control de calidad. La máquina de última generación rechaza los productos con defectos visibles como manchas oscuras o rosaduras, que pueden ser perjudiciales para el aspecto final de las papas fritas. Las papas seleccionadas se llevan a los cabezales de corte. Las paredes de los tambores llevan instaladas cuchillas especiales. Estas pueden ser planas para hacer papas fritas normales y onduladas para hacer papas fritas onduladas. Al entrar en los tambores, las papas se ponen a girar y las cuchillas cortan las papas con gran precisión hasta la centésima parte de 1 milímetro, lo que garantiza una fritura uniforme y la textura deseada de las papas fritas. La planta fabrica 5 tipos de papas fritas en más de 40 sabores diferentes. Posteriormente, las papas se secan y se transportan a la máquina freidora de papas. Se fríen en una mezcla caliente de aceite de girasol. La freidora de papas fritas cuenta con un mecanismo de control de calidad de última generación que fotografía cada una de las papas fritas. El producto debe cumplir los más altos estándares de calidad. Las papas se salan ligeramente para dar el mejor sabor. Más adelante las papas fritas deben sazonarse. Se utilizan mezclas naturales de condimentos, incluyendo chile y pimienta. Unas pocas rotaciones de un tambor especial son suficientes para que las papas fritas queden bien cubiertas de condimento. Como las papas están calientes, el condimento se adhiere fácilmente. Desde el tambor las papas fritas se transportan a la línea de envasado. En este lugar es donde se pesan las papas. Cada una de las básculas está equipada con 16 bandejas. Las unidades de dosificación controladas por ordenador mueven las papas fritas de las bandejas para que el peso real del paquete se corresponda con el valor indicado en el envase. Se utilizan rollos de película de envasado y las papas fritas se introducen en bolsas. Una vez realizada la dosificación necesaria, el envase se sella con calor en la parte superior y se corta. Es necesario procesar 3 kilos de papas para producir 1 kilo de papas fritas. O sea, 1 kilo de papas fritas son 3 kilos de papas. Entonces, cuando ustedes mueven un envase de 100 gramos, están comiéndose 300 gramos de papas. Se ganan 2 o 3 papas, para que tengan una idea. Entonces, la relación es 1 a 3. 1 kilo de papas fritas, 3 kilos de papas fritas. Aproximadamente. ¿Qué más de este video importante? Bueno, que el proceso ustedes vieron bastante simple. Aquí básicamente son cuchillas, ¿cierto? Lavado, cuchillas, frito y envasado y colocado, ¿cierto? Como producto no tiene tanta elaboración, sino que simplemente, ¿cierto? La fritura hace que se mantengan por más tiempo, no se le agregan aditivos ni colorantes. Entonces no van a encontrar unas papas fritas. Condimentos sí, aditivos no. Ya, entonces en ese sentido bastante feo. Y si se acuerdan, comparamos las papas Lay's con las papas de este tipo. ¿Y cuál es la diferencia de las papas Lay's? La principal. ¿De qué estaban hechas? ¿De papa? Sí, como base sí, pero era puré. Era un puré de papas que los hacían, ¿cierto?, como un proceso distinto en que todas las hojuelas tenían una forma especial para que se pusieran en una casa curva. De hecho, las papas tipo Pringles, ¿cierto? Las papas Pringles se hacen en base a, o sea, el envase es tubular, porque si no están hechas para estar en tubos, para estar ordenadas. ¿Ya? Bueno, otra cosa importante, porque en la próxima parte vamos a hacer una horita también de esto, que estuvimos viendo, aparte de las papas, era el aceite, la canola. ¿Ya? ¿Qué dijimos de la canola como cultivo? Que era cada vez más importante, pero un cultivo industrial que, si bien obtenemos aceite, a la canola se le puede decir raps, sí, es la misma especie, no es nombre común que sea la misma especie, pero se le llama el término canola a un especial que es el Canadine Oilseed, que viene de un mejoramiento genético que se hizo de la canola en Canadá, que viene el nombre de canola. Vamos a editar aquí. Canola. La canola entonces es un cultivo que se hace
se realizan básicamente de Europa y hacia su origen. Y en Chile pudiéndose cultivar desde la región metropolitana hacia el sur, se hace hacia el sur porque su principal uso es para la alimentación de salmones, dado a su rico cantidad de omega 3 y omega 6 que tienen como aceite. ¿Ya? Importante de la canola básicamente es que la extracción se hace de aceite de la semilla, ¿ya? Con una hectárea aproximadamente de 25.000, 26.000 digamos, hectáreas en general en Chile. Eso es mucha, o sea, 48.000, hectáreas en Chile aproximadamente de superficie, con un rendimiento en quintales que bordea básicamente 1.853 quintales métricos, que se usan principalmente, como les decía, para la alimentación de salmones. A nivel mundial, la canola, o sea, la extracción de la canola es de la semilla, el aceite proviene de la semilla. Y básicamente la canola ocupa el 15% está en el ranking 3 de aceites de origen vegetal, por sobre la soya, por sobre el girasol, que son como los de consumo más conocidos por nosotros. A nivel mundial la canola es más importante hoy que el girasol para la absorción de grasas, ¿ya? Y no sé si alguien ha tenido la oportunidad de tomar aceite de canola o lo ha consumido alguna vez. Si lo ven de repente en el supermercado se dan cuenta que es un poquito más caro que el de Maravilla, un poco más caro que el de maíz, que serían como los aceites parecidos, ¿ah? El aceite vegetal, que principalmente es de soya, es lejos el más barato. Cuando uno va a comprar algo para freír o quiere comprar el aceite vegetal más barato, lo compra en masa soya. Y a veces tienen un poco de girasol como aceite vegetal, como mezcla, ¿ya? El aceite de canola es un aceite muy transparente, muy clarito, muy dorado, muy suave. Prácticamente no le da mucho sabor a las comidas, y a diferencia de otros aceites, un aceite, por ejemplo, el aceite de girasol es excelente para freír, así como también el aceite vegetal. El aceite de canola no es tan bueno para freír, es parecido en eso al aceite de oliva, pero es mucho más suave y tiene muy buenos productos de omega 3, como les decía, el aceite, de muy buena calidad como aceite, ¿ya? Es muy recomendado para consumirlo. Más o menos para que sepan que el contenido de aceite de lo que se cosecha aproximadamente del grano en peso, el 42 a 46% del grano en peso seco es aceite, ¿ya? Por lo tanto, es un producto rico en aceite, el peso seco de la semilla, ¿ya? Lo que más tiene es aceite, la semilla, como les decía, prácticamente un 48 en este caso por ciento de grasa de aceite. Entonces, ¿cómo se obtienen en general los aceites de semilla? Que es un poco el concepto de por qué vimos la canola en la clase. Entonces, si se dan cuenta, yo me voy a preocupar de los procesos. Entonces, muchos videos van a tener que ver para explicar, porque vamos a hablar de cómo se obtiene aceite de maravilla, por ejemplo. Aceite de maravilla es lo mismo como proceso. Maravilla fabricante. ¿Ya? Entonces, si yo pongo eso. Después de las aventuras más extremas, prepara tu auto en el CT Macho Super Auto Center. El aceite de girasol es una grasa que se extrae de las semillas de la planta del girasol. Es uno de los aceites vegetales más consumidos en el mundo. Cada año se venden en todo el mundo cientos de millones de litros de aceite de girasol. Pero, ¿cómo se extrae el aceite de las semillas de girasol? El girasol es originario de América del Norte y ha sido cultivado por las culturas indígenas durante siglos. A medida que avanzaba el siglo XIX, el aceite de girasol comenzó a ganar popularidad como aceite comestible en Europa.
A lo largo del siglo XX, los avances en la tecnología de extracción de aceite, como las prensas mecánicas y los procesos de refinación, permitieron obtener aceite de girasol de mayor calidad y en mayor cantidad. El proceso de elaboración del aceite de girasol comienza con las semillas. En este caso, una variedad oscura de semillas de girasol. Durante el crecimiento de las plantas, se realiza un seguimiento constante del desarrollo de las semillas. El agricultor observará el color y el estado de las cabezas de las flores para determinar cuándo están listas para la cosecha. Esto implica verificar que las semillas hayan alcanzado su máximo tamaño y que los pétalos hayan caído. La decisión de cuándo cosechar las semillas de girasol se basa en la madurez de las cabezas y las semillas. Las cabezas deben mostrar un color marrón y las semillas deben estar llenas y separarse con facilidad de la cabeza. Además de la madurez de las semillas, las condiciones climáticas también influyen en el momento de la cosecha. Idealmente, la cosecha se llevará a cabo en un día soleado y seco para evitar la humedad excesiva en las semillas y reducir el riesgo de que las cabezas se dañen durante el proceso de corte. Después de que las flores se vuelven marrones o negras, una cosechadora las recolecta y separa las semillas. La cosechadora mecánica corta las cabezas de girasol y las lleva a través de una serie de sistemas de corte y cribado. Las cabezas son movidas a través de cintas transportadoras y tambores rotativos que separan las semillas de las cabezas. Las cabezas de girasol son sometidas a un proceso de desgranado dentro de la cosechadora. Los tambores rotativos y las vibraciones ayudan a desprender las semillas de las cabezas. Después de separar las semillas de las cabezas, las semillas de girasol se vierten en camiones y se entregan a la fábrica de aceite. Camiones con 22.000 kilos de semillas llegan a la fábrica para su clasificación. Se registran las cantidades y se verifica la documentación de entrega para asegurar la trazabilidad y la calidad de las semillas. Las semillas se descargan en silos de almacenamiento, donde se mantienen en condiciones controladas de temperatura y humedad. Es importante evitar la exposición a la humedad y la contaminación durante esta etapa. Las semillas se someten a un proceso de limpieza inicial para eliminar impurezas más grandes como piedras, tierra, hojas y otros desechos. Esto se hace utilizando equipos de limpieza como tamices y separadores de aire. Se clasifican 25.000 toneladas de semillas cada hora. Si las semillas tienen un alto contenido de humedad, es posible que deban someterse a un proceso de secado adicional para reducir su humedad a niveles adecuados para la extracción del aceite. Después de la limpieza y clasificación, las semillas se almacenan en silos o contenedores específicos hasta que estén listas para pasar a la siguiente etapa del proceso. Se aseguran de que las semillas de girasol que se utilizarán en el proceso de extracción estén en buenas condiciones y cumplan con los estándares de calidad. La limpieza y el análisis de las semillas son esenciales para garantizar que el aceite producido sea de buena calidad y cumpla con los estándares de la industria. Seguidamente, las semillas de girasol pasan por un proceso de descascarillado. Esta etapa es esencial para eliminar la cáscara exterior. Las semillas descascarilladas, llamadas pipas, son las que se procesarán para extraer el aceite. Las pipas se limpian otra vez para eliminar cualquier residuo de cáscaras o impurezas que puedan haber quedado después del descascarillado. A continuación, las pipas de girasol se someten a un proceso de tostado. El tostado se realiza con el objetivo de mejorar el sabor y el aroma del aceite, hace que las pipas sean más fáciles de triturar y rompe las células de las semillas para liberar el aceite que contienen. Las pipas, el aceite de girasol. Al igual que en la canola, se descascarilla, en este caso se le saca el fruto, a lo que nosotros llamamos realmente semillas, que son las pipas, ¿ya? Y se calienta, se tuestan un poco. Lo mismo pasa lo mismo para la obtención de aceite, en este caso de canola, es el mismo proceso. ¿Ya? Aquí se obtiene de la fruta, ¿cierto? O sea, de la semilla en ambos casos. Y en ambos casos se descascara o se saca la parte más externa de la semilla o el fruto que acompaña, en este caso. El girasol comenzó a ganar popularidad como aceite comestible en Europa y tendrán que abrir más la salida para reducir. Si están demasiado calientes debido al calor que generan las semillas, hace que las pipas sean adecuados para la extracción del aceite. Después de la limpieza y clasificación, las semillas se almacenan en silos o contenedores específicos, estándares de la industria. Para extraer el aceite. Las pipas se limpian otra vez para eliminar cualquier residuo de cáscaras o impurezas que puedan haber quedado después del descascarillado. A continuación, las pipas de girasol se someten a un proceso de tostado. El tostado se realiza con el objetivo de mejorar el sabor y el aroma del aceite, hace que las pipas sean más fáciles de triturar y rompe las células de las semillas para liberar el aceite que contienen.
Las pipas se tuestan a una temperatura controlada para evitar la degradación del aceite y lograr los resultados deseados. En esta etapa, las pipas de girasol tostadas se introducen en una serie de prensas mecánicas. La temperatura en el interior se mantiene por debajo de los 40 grados centígrados. Las prensas aplican presión a las pipas para exprimir el aceite. El operador de la prensa debe controlar y ajustar la velocidad, la presión y la temperatura. Mantener una prensa fría no es tarea fácil, debido al calor que generan las semillas al ser aplastadas. En este momento es fundamental controlar la temperatura. Si las semillas están demasiado calientes, significa que se está acumulando calor y tendrán que abrir más la salida para reducir la presión en el interior. A medida que las pipas se comprimen, el aceite es liberado y fluye hacia afuera. El aceite se recoge y se separa del material restante, que es una mezcla de residuos de pipas y aceite. Por esta prensa pasan 100 kilos de semillas por hora, que producen 38 litros de aceite. Un volumen bajo, pero una calidad alta. Los residuos de las semillas se venderán más tarde para elaborar comida para animales. Con el prensado en frío se obtiene menos aceite que con otros métodos, por eso es un proceso que solo usan pequeñas empresas especializadas. Los grandes fabricantes de aceite vegetal suelen usar disolventes y prensas de gran presión y velocidad. Así se produce mucho más, pero también se genera calor, que oscurece el aceite y disminuye su aroma y su valor nutritivo. Después del proceso de extracción mecánica, lo que queda es una torta de semillas. Esta torta contiene restos de pipas trituradas. Ten en cuenta que el aceite vegetal general industrial se hace con solvente o con un sistema de prensado no en frío, prensado con un poco más de temperatura, donde tiene un color un poco más oscuro que si fuera prensado en frío, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? El rendimiento es mucho mayor y por eso lo masifica, ¿ya? Pero es básicamente como se hace el aceite. Entonces, ¿por qué eso? Porque nosotros vimos un cultivo muy importante para Chile, que era la oliva. Y el proceso de extracción de aceite de oliva no se parece mucho a este, porque aquí en vez de ocupar la semilla, ocupamos la fruta, ¿ya? Bueno, todos esos videos van a quedar para digamos, en el resumen. Después hablamos de otro cultivo importante, de nuestro cultivo anual, vimos el poroto. ¿Y qué dijimos el poroto? Que más que nada se llama cultivo industrial porque se usa en la industria como grano y se vende así pelado, ¿ya? Y les quise hacer valorar aquí en esta clase en ese momento la gran variabilidad de colores, formas, ¿cierto?, que tenía el poroto en relación a su uso, y se considera un cultivo industrial básicamente porque se vende como desgranado o cierto molido con otra estructura en la agroindustria. Y también hablamos de las conservas o estas guasil que vienen en porotos hechos en base a, ¿cierto?, a consumo ya prácticamente instantáneo. Es un cultivo considerado industrial, ¿ya? Su industrialización es simple porque básicamente desvainarlo y envasarlo, o un método de, ¿cierto?, de conserva, básicamente. El aceite de oliva. Dijimos que el aceite de oliva es un aceite que se consume con mayor tiempo en las culturas asociadas a Grecia, a España, a Roma, a Egipto, en general todas las culturas, ¿cierto?, del Mediterráneo, consumían Creta, Palestina, eran con grandes consumidores de el aceite de oliva obtenido de la prensa de la fruta de la oliva. Y en Chile, ¿cierto?, tenemos producción desde la zona norte hasta Colchagua, que es la zona donde más se produce, donde mayor venta de aceite de oliva hay, utilizando variedades que generalmente se obtienen entre 4 a 5 litros de aceite por cada árbol en promedio de un olivo, ¿ya? Y de esos 4 a 5, la mitad son básicamente aceites de extra virgen o producto gourmet, ¿ya? Y la variedad que más se usa es la variedad arbequina a nivel mundial. Están saliendo otras nuevas, pero básicamente la que más uso tiene el punto de vista de aceite es la variedad arbequina, que en general tiene un rendimiento de 20,5% de extracción de aceite a partir de la fruta.
¿Ya? El proceso de extracción del aceite, también un video para que después lo vean en la casa, es básicamente transporte a la almazara, lugar donde se realiza el aceite de oliva, que tiene que ser rápido. La cosecha se cosecha y rápidamente se tiene que procesar porque se oxida rápidamente el fruto, ¿ya? Entonces se produce básicamente una recepción y limpieza. El paso 4 es la molienda, la extrusión de la fruta con todo, molienda con cuesco, con todo el asunto, se amasa y después viene un proceso de extracción, ¿cierto? Al vacío, donde se obtiene, ¿cierto? Una extracción de una presa seca, se hace un filtrado y finalmente un almacenamiento y la comercialización. Lo importante de esto es que hablamos de básicamente está el índice Maurer, que era, si se acuerdan, el índice Maurer, tengo básicamente 7 estados de la fruta y lo ideal es que esté en un estado 3 a 4. Eso es lo ideal para producir aceite. Hay mayor materia seca, pero generalmente menos aceite en la talla, pero en general ya con un valor entre 4 a 5 estamos, 3 a 4 estamos bien, 3 a 4. ¿Ya? Extremadamente maduro, muy amarga y muy bajo empuja la cantidad de aceite que tienen. Por lo tanto, lo que uno hace era calcular, ¿cierto? El índice madurez, básicamente separa la cantidad de muestra de una fruta, saca una muestra y hace un análisis y multiplica, en este caso, ¿cierto?, el porcentaje de frutas con color A, que sería el valor 0, lo multiplica por 0, el B lo multiplica por 1 y así castigando a la fruta que está muy madura, haciendo un porcentaje y ese porcentaje de madurez nos debe dar, ojalá entre 3 a 4, como les decía, que es el óptimo para la obtención de aceite, en este caso. El video es mucho más explicativo, pero me estoy viendo que esto lo tienen que estudiar, básicamente lo que es el aceite de oliva, ¿ya? Y realizando entonces la molienda y el amasado, que se hacía antiguamente en piedra la molienda, y aquí al hacer el amasado y eso se alcanza a ver entre medios líquidos de aceite. Me quiero quedar básicamente con la extracción, que es con centrífuga finalmente, pero obtener un aceite de calidad. Y esto es lo más importante una diapositiva muy importante que nos habla de la calidad del proceso de aceite. ¿Cierto? Sacamos de la oliva la aceituna, esa se va a la almazara y ahí se procesa. Se hace, ¿cierto?, una extracción, una molienda y queda el aceite que sale de la molienda, se considera un aceite de oliva virgen, ¿ya? Y el resto que queda, que es remanente de materia seca, se le llama orujo. O sea, son las primeras 2 separaciones que se hacen. Del aceite de oliva se hace un análisis de su calidad y se habla de 3 tipos de calidad. Aceite extra virgen, en que tiene un porcentaje de acidez menor a 0,8, ¿ya? Un porcentaje de acidez muy bajo, ojalá lo más bajo posible. Se habla de virgen con un porcentaje de acidez menor a 2%, y estos dos son básicamente comerciales, ¿ya? Comerciales, directamente. Y un aceite de mala calidad o de calidad defectuosa se le conoce como lanfante, ¿ya? En general, este aceite extra virgen, ¿ya?, es de mayor valor, que es básicamente extraído directo. Y el virgen lo que se hace es que generalmente se hace un aceite llamado aceite de oliva virgen, en que se mezcla el aceite de oliva virgen con extra virgen para obtener un aceite de oliva virgen, ¿ya? Del producto del orujo a nivel industrial se hace una extracción y puede haber un proceso refinado mezclándolo con otro aceite de oliva virgen, obteniendo un aceite de oliva, ¿ya? Que este aceite de oliva tiene un menor valor, se puede comercializar, pero nunca al mismo valor económico que el prensado directamente en frío y extraído con centrífuga.
Estos son procesos de refinación químicos para obtener un aceite de oliva. Todo lo que es aceite de lujo refinado o aceite de lujo de oliva se usan para la industria como combustible o como otras cosas, pero, o para aceites, para cremas, para jabones se pueden utilizar, pero para lo que es el consumo solamente, básicamente, el virgen y el extra virgen llegan a ese nivel y algo del lampante, mejorándolo con otros aceites para venderlo como aceite de oliva. ¿Ya? En general Chile se centra en la producción de aceite extra virgen y virgen, que es lo que se venden al mercado y ha ganado premios por calidad de aceite, sobre todo en la zona de Conchagua, algunas zonas del Huasco. Nosotros tenemos un aceite muy común, que es el aceite de tiltil de oliva, que tiene una calidad más bien virgen y es muy fuerte el sabor, ¿ya? Y es un gusto adquirido. Hay gente que le gusta que tenga un olor a aceituna y otros que no le gusta que tenga tanto olor a aceituna. El aceite de oliva bueno carece de olor a aceituna, ¿ya? No es como si ustedes estuvieran comiendo una aceituna, tiene un gusto distinto, ¿ya? Esta misma categoría comercial está en el Power que los voy a pasar terminando este práctico. Y es básicamente lo que vamos a, ¿cierto?, a ver durante de aquí a las 10, que era el periodo de, ¿cierto?, 9:50, donde se acaba este módulo. Y el próximo martes vamos a ver la última parte para la prueba, ¿ya? Asociada. ¿Alguien de ustedes no está dentro de un grupo de paralizar la industrialización? Me imagino que Camila de Roberto te tiene el grupo.